2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Leandro Mamani Espinosa. Hoy estaremos con el área de química para cuarto de secundaria con el tema clasificación de los elementos. Comencemos. Muy bien, comenzamos con el tema. Fíjense que durante la clasificación de los elementos en la historia, muchos de los científicos buscaron maneras de ordenar, de organizar estos elementos. En el siglo XIX se descubrieron nuevas sustancias, las que fueron identificadas como nuevos elementos químicos. Los investigadores, al disponer de más elementos y conocer una infinidad de propiedades de estos elementos, se ven en la necesidad de poder organizar una gran variedad de elementos. Entonces, es así que nace esta inquietud de clasificar los elementos. Obviamente en esta clasificación actualmente ya conocemos a la tabla periódica muy bien ordenada, muy bien clasificada. Veamos entonces quién empezó, uno de los que comenzó esta clasificación. Vámonos con nuestro amigo Johann Dobereiner. Fíjense, Johann Dobereiner era uno de los científicos, también investigadores, que buscaba el organizar estos elementos. En 1829 clasificó algunos de los elementos en grupos de 3. Clasificó en grupos de 3 que los denominó triadas. Ahí están las triadas, elementos que tenían propiedades químicas muy parecidas. Estos elementos de A3 entonces tenían propiedades muy parecidas. Él los clasificó también de manera creciente en relación a los pesos atómicos. Ahí vemos algún ejemplo. Ahí tenemos 3 elementos, el litio, el sodio y el potasio, con sus respectivos pesos atómicos. Ahí están. Tenemos al litio con su peso atómico 7, tenemos al sodio con su peso atómico 23 y tenemos también al potasio con su peso atómico de 39. ¿Cómo armaba las triadas nuestro amigo Dobereiner? Fíjense, sumaba los 2 pesos atómicos del primero y el tercer elemento y los dividía entre 2. El resultado de este ejemplo, litio y potasio, 7 más 39, dividido entre 2, salía 23. Y justamente era el peso atómico del elemento central, en este caso, el sodio. Así, el modelo de las triadas tenía una incidencia muy interesante entre los científicos, pero lastimosamente no cumplía para la totalidad de los elementos que se conocía en ese entonces. Se descartó esta manera de organizar, aunque en la tabla periódica actual encontraremos también sus triadas. Seguidamente tenemos a John Newlands. John Newlands también plantea en 1863 una manera de ordenar que lo llama las octavas, ¿no? También él empieza a ordenar según el aumento de la masa atómica, ¿no? En ciertas propiedades de algunos elementos también se repetían características muy similares. Entonces, John Newlands plantea esta teoría de las octavas o la ley de las octavas de esta manera. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 filas, ¿no?, que están ordenadas de A7, fíjense, hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno, hasta ahí son 7. Pero fíjense, al bajar la siguiente fila, tenemos al flúor, que sería el número 8. Y de ahí tenemos al sodio, magnesio, aluminio, tenemos al silicio, al fósforo y al azufre, hasta ahí 7. Y nuevamente el número 8 comienza con la siguiente fila, que es el cloro.
ahí fíjense, se va armando una columna de elementos que tenían o que tienen las mismas propiedades y características. Entonces John Newlands también con la ley de las octavas planteaba esta estructura, esta forma de ordenar los elementos químicos. Pero fíjense dónde empieza verdaderamente una revolución en lo que es la organización de la tabla periódica, es junto a nuestro amigo Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien había propuesto también, según la organización de las masas atómicas y las propiedades y características de los elementos, una manera de organizar los elementos de ese entonces. En 1869 publica nuestro amigo Mendeleev una manera de organizar según las propiedades de los elementos. Fíjense, él indicaba: las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino varían con la masa atómica de manera periódica. Él manifestaba que toda la organización de estos elementos no eran arbitrarias, ¿no? Estas propiedades que tenían los elementos para nada eran casuales, sino que variaban y estaban relacionados a sus masas atómicas. Y es así que Mendeleev empezó a organizar elementos y planteó una tabla en la que incluso él, sin conocer los elementos en ese momento, podía predecir características de un elemento desconocido. Entonces, en su tabla vemos una organización muy interesante, pues varios elementos que están en una columna tienen las mismas cualidades, características y propiedades. Justamente cuando dejó espacios, ¿no? Muchos científicos también no le dieron una credibilidad a Mendeleev. Mendeleev aseveraba de que si no se conoce aún el nombre del elemento, no se ha descubierto, pero deberían tener estas propiedades. Fíjense que en esa tabla, justamente en esta posición, él mencionaba que debería existir un elemento que tenía propiedades muy definidas, como por ejemplo la densidad. La densidad. Él manifestaba que en esta posición debería haber un elemento con la densidad de 6 gramos sobre centímetro cúbico. Y muchos estaban muy ingenuos ante esto, también no le creyeron en su momento, pero más tarde descubrieron el galio justamente con las propiedades que Mendeleev había manifestado. Y es así que tras el descubrimiento del escandio, el galio y el germanio, demostraron una gran exactitud de las predicciones de Mendeleev. Es así que desde ese entonces Mendeleev se convierte en el padre de la tabla periódica. Muy bien, ahora en nuestra tabla periódica haremos una sencilla clasificación de nuestros elementos químicos según algunas propiedades. Primeramente hablaremos de lo que es el grupo. El grupo serán las columnas que encontremos en nuestra tabla periódica. Ahí tenemos el grupo número 1, esa es la columna 1. Ahí está el grupo número 2, la columna número 2. Ahí está el grupo número 3, el grupo número 4, el grupo número 5, el grupo número 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Ahí están nuestros grupos. Entonces, en nuestra tabla periódica tenemos 18 grupos. Hablaremos ahora de los periodos, el periodo. Fíjense que tenemos al periodo acá. Ahí está el periodo número 1. Ahí está desde el hidrógeno hasta el helio. El periodo número 2, el periodo número 3, el 4, el 5, el 6 y el 7.
Ahí están los periodos. Tenemos 7 periodos en nuestra tabla periódica. Clasificaremos ahora algunos elementos y los vamos a ubicar. Ahí está. En el grupo número 1, exceptuando el hidrógeno, están los alcalinos. Una de las características es de que son altamente reactivos, ¿no? Y no los vamos a encontrar en su estado puro. Un elemento puro no los vamos a poder encontrar, ya que están combinados con otros elementos. Vámonos a los alcalinos térreos, que están en el grupo número 2. Ahí están los alcalinos térreos. Fíjense que estos tienen la misma característica, son muy reactivos y también no los vamos a encontrar en estado puro, ¿sí? Sigamos clasificando. Luego, desde el grupo 3 hasta el grupo 12 tenemos a los metales. Tienen una característica muy dúctil, son buenos conductores de calor y de electricidad, están en estado sólido, exceptuando con excepción del mercurio, que en ambiente natural es líquido, ¿no? Seguidamente tenemos a los metales de transición y en esta parte tenemos a los metaloides. Los metaloides se comportan de una manera muy interesante, ya que tienen propiedades de metales y propiedades de no metales. Vámonos a este extremo y tenemos a los gases. Ahí están los gases en el grupo número 18. En el grupo número 18 tenemos a los gases. Ahí están. Tenemos también a los halógenos. Fíjense que en el grupo número 17 encontramos a los halógenos. Los halógenos son muy corrosivos. No olvidemos que el nombre halógeno también significa formador de sal, ¿no? Entonces ahí tenemos a los halógenos. Y ahí está el conjunto de los no metales. En la parte inferior vamos a encontrar también a los elementos como los lantánidos. Ahí seguidamente tenemos a los actínidos, ¿no? Que son elementos de transición interna o también llamado tierras raras, ¿no? Ahí están estos elementos. Así, de esta manera muy sencilla y concreta, hemos clasificado los elementos en nuestra tabla periódica. Muy bien, queridos estudiantes, no olviden repasar del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación en la página 190. Nos vemos hasta la siguiente. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.